Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:44, seguimos. Está con nosotros acá Ana Belén Cordero. Ella en su momento fue legisladora. Luego de la disolución de la Asamblea se desempeñó como secretaria nacional anticorrupción y hoy encabeza una de las listas de candidatos a la Asamblea Nacional por el movimiento Creo, por el Distrito Norte de Pichincha. ¿Cómo le va, Ana Belén? Bienvenida. Buenos días, Fabricio, Belkis, y saludos a la audiencia. Un gusto estar aquí. ¿Cómo visualiza a esta hora usted el desarrollo de esta precampaña electoral cuando prácticamente hay, digamos, las candidaturas están definidas? De los 16 binomios presidenciales, 14 están en firme, hay 2 que están a la espera, obviamente, de que se evacúen recursos en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo ustedes evalúan este entorno? En atención a que además, Creo, volverá a participar luego de que declinó ser parte del proceso electoral de elecciones anticipadas del año pasado. Bueno, primero, un proceso electoral para mí es una de las importantes expresiones de la democracia. No es la única, por supuesto. Y a mí me afecta o me molesta que quizás estos otros 2 binomios a los que usted hace referencia no estén inscritos, ¿no? Nada más sano para la democracia que haya una diversidad y una pluralidad de criterios y que todos participen en igualdad de condiciones. ¿No deberían prosperar esos recursos en el Tribunal Contencioso? A mi criterio muy personal no deberían prosperar. Lo que debe prosperar es la inscripción de todas las candidaturas y que sean los ecuatorianos quienes tomen la última decisión y la última palabra. Eso es lo sano, eso es lo necesario, eso es la cancha que no debe estar inclinada sino equilibrada. Y con esos antecedentes debo decir con mucho orgullo que solamente 2 movimientos nacionales han logrado inscribir candidaturas en todas las provincias del país, incluido en la circunscripción del exterior, y además en el Parlamento andino se trata de las listas 21 del movimiento Creo y entiendo que la Revolución Ciudadana. El resto de partidos o movimientos nacionales se les han caído algunas candidaturas provinciales o nacionales. Eso da mucha cuenta, digamos, de la organización que tienen los distintos movimientos políticos y la parte administrativa, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna posición sobre la posibilidad de que no se califique, por ejemplo, la candidatura de Jean Topic? Nosotros estamos totalmente en contra de que se descalifique cualquier candidatura, no solamente la de Jean Topic. ¿Por qué? Porque, como le dije hace un momento también a Belkis y a la audiencia, es necesario que exista una cancha totalmente recta en la que puedan participar. Pero ¿qué todas pasa las si hay un opciones? candidato? Yo entiendo el punto que usted plantea de el derecho de participación, pero ese mismo derecho tiene que ir acompañado del cumplimiento de normas, tanto las constitucionales cuanto las que señala el Código de Democracia. ¿Qué pasa si en este caso, eso lo tendrá que dirimir el Tribunal Contencioso Electoral, se determina que el precandidato de suma, en este caso Jean Topic, no cumple con los requisitos? Bueno, eso lo definirá hoy, entiendo que es hoy o mañana, el juez ponente, el doctor Torres, ¿no? Finalmente él tendrá que definir si es que efectivamente se ha comprobado que el señor tiene inhabilidades para ser candidato a la presidencia. Por lo que he podido escuchar, yo no milito ni en la lista del señor Topic, ni estoy adscrita a su tendencia política, pero de lo que yo he podido escuchar, el señor Topic no tiene participaciones o acciones para ser contratista del Estado, ¿no? Si es que no las tiene, entonces el juez que sustancia la causa tendrá que dar paso y dar cabida a que su candidatura esté inscrita de manera firme, ¿no? ¿Ustedes coinciden con aquella tesis de ciertos sectores de que hay un tema político alrededor de este hecho puntual? Pero por supuesto, a ver, nosotros hemos sido súper enfáticos en reconocer que la candidatura del señor Topic y ¿cuál es la otra que está impugnada? La de Carlos Rabascal. Pero no quedó en firme ya. No, a ver, esa salió del Consejo Nacional Electoral, pero claro, el impugnante, que es el parlamentario andino Paul de San Blanc, anunció que iba a ir al contencioso para presentar un recurso subjetivo por el tema de las primarias. Claro. Entonces yo creo que las 2 candidaturas, digamos, en muchos casos tienen intereses detrás. Entiendo que el asambleísta, el parlamentario andino de San Blanc no está de acuerdo con la designación del señor Rabascal como candidato a la presidencia de su propia tendencia política y por esas razones lo impugna. Y en el caso de la señora González, candidata a presidenta, y me entiendo que Pachacuti también ha impugnado la candidatura de Jean Topic, tienen intereses de que eso no ocurra. Yo le voy a añadir algo más que escribió el jurista André Benavides y que me pareció interesantísimo, porque por ejemplo el artículo 113 de la Constitución que habla sobre las inhabilidades dice: no podrán ser candidatos o candidatas de elección popular, 1, quienes al inscribir su candidatura tengan contratos con el Estado como personas naturales o como representantes o apoderados de personas jurídicas. Hay gente que se queda solamente ahí. Pero hay una salvedad, dice: siempre que el contrato se haya celebrado para la ejecución de obra pública, prestación de servicio público o explotación de recursos naturales. Entonces André Benavides dice: el mero hecho de tener un contrato
con el Estado no es causal suficiente para estar inhabilitado como candidato de elección popular, y ahí hay unas condiciones. O sea, si es que en este caso el precandidato tiene algún contrato de ejecución de obra pública, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, ahí habría la inhabilidad. O sea, no es para cualquier contrato. Es con el sector solamente público. para hechos concretos. De lo que yo entiendo, al señor Topic le están impugnando porque aparentemente sería titular de la concesión de ciertos radares en ciertas provincias que no se encasilla dentro de estas causales, ¿no? Pero nuestro tema es de fondo, más allá de defender o no defender ninguna candidatura, en este caso concreto es de fondo. Permitan a los candidatos a la presidencia de la República y asambleístas participar en las elecciones de manera honesta, de manera limpia, y que sean los ecuatorianos quienes tomen la última decisión. Eso no es jugar limpio dentro de la política, ¿verdad? Ana Belén, ¿por qué creo quiere volver nuevamente a esta esfera de lo político, de lo público, si se quiere, luego de lo que ya todos conocemos? Guillermo Lasso más o menos dio un paso al costado, nos enfrentamos al gobierno que ahora tenemos con las críticas, con la serie de situaciones que ahora mismo vivimos, como los apagones, el incremento de la inseguridad. Es decir, una cosa dio pie a otra. ¿Por qué querer entonces volver al poder en este caso, cuando se debió hacer lo que se tenía que hacer y no se hizo? Las listas 21 han estado participando en la vida política y pública de este país ya más de 10 años, casi 12 si mal no recuerdo. Desde 2013 que fue la primera Y participación. hemos tenido participación importante en el legislativo en 3 ocasiones hasta llegar a la presidencia en el 2021, ¿verdad? Y con esos antecedentes quiero decir que los espacios en política se ocupan. Nuestro movimiento político en las últimas elecciones no participó por las razones que conocemos, éramos gobierno. Tenemos un dilema ético muy importante respecto a los estados candidatos. Yo lo he dicho públicamente, lo estoy diciendo en los medios de comunicación, no se dedican a gobernar técnicamente. Hemos visto cómo están dándose los cortes de energía en estos momentos. No responden en lo absoluto a criterios técnicos, responden a criterios electorales. Entonces, hay un dilema ético. ¿Que tienen derecho a participar? Por supuesto, que la Constitución no lo prohíbe, desde luego, pero hay dilemas éticos. Y con esos antecedentes, ya hablamos un poco de lo que ocurrió con la disolución de la Asamblea Nacional. Pero el gobierno que estamos viviendo en estos momentos no es responsabilidad del gobierno anterior. El gobierno que vivimos en estos momentos es la responsabilidad de quienes le dieron el voto al presidente que está hoy sentado en Carondelet, y la gestión que él lleva adelante o deja de hacer es responsabilidad de él y de su propio gabinete. Yo lo he dicho enfáticamente, y al menos en los temas de los cortes de luz, en muchos casos esos odios políticos, estas revanchas políticas que no solamente se dan entre distintas tendencias políticas, entiéndase derecha o izquierda, sino dentro de la propia derecha o dentro de la propia izquierda, ocurren. Yo lo he dicho y lo voy a decir en este espacio también. Quedaron 9 contratos de generación listos para que los lleven adelante y hoy puedan generar aproximadamente 1.000 megavatios, que son nuestro déficit. ¿Qué hicieron? Entiendo que la exministra Andrea Robo, que está siendo llevada a juicio político, tendrá que responder porque ella los envió a la Contraloría General del Estado y no los llevó adelante. ¿Será entonces válida la tesis de que verdaderamente fue denunciada por sabotaje la exministra Robo y saboteó a su propio gobierno, y más que a su propio gobierno, a los ecuatorianos? Lo vamos a ver pronto. ¿Pero usted cree que Andrea Robo, como acaba de decirlo, saboteó la situación o la planificación de cara a los temas de los racionamientos? Eso lo tendrá que definir la Fiscalía. Entiendo que el gobierno la denunció a Pero su usted me propia dice, por ministra, ejemplo, ¿no? y en realidad exfuncionarios del gobierno anterior como que han comenzado una cruzada en la última semana para tratar de explicar que hubo cosas que avanzaron y que el gobierno de Noboa debió ejecutarlas. ¿Es así? O sea, ¿realmente es tan maravilloso, son tan maravillosos los avances con los que se fue el presidente Lasso en materia de dejar encaminada una solución al tema eléctrico en Ana Belén? Fabricio, más que una cruzada, lo que pasa es que este gobierno culpa al gobierno anterior de su ineptitud en el manejo de lo público en general, porque recordemos también que ya salió la ministra Manzano a decir que están concediendo en estos momentos las licencias de esos proyectos de autogeneración y generación. ¿Por qué se demoraron 11 meses en concederlos?
Pero en el caso de Colón, las licencias ambientales las concedieron en 5 días, ¿no? Entonces, un poquito ahí... en el caso de Olón, dice usted. Sí, así es. En el caso de Olón, la licencia ambiental para ese proyecto fue concedida en 5 Pero días. estos documentos y para estos proyectos de generación privada, Fabricio, perdón que le diga, se han tardado 11 meses en conceder las licencias ambientales. Entonces, más que una cruzada por desdecirle o si son o no maravillosos, eso lo tendrá que determinar la ciudadanía, más que una cruzada es salir a explicar por qué este gobierno está culpando a los gobiernos Pero anteriores. esos contratos que dejaron firmados, pues también ha salido Sebastián Corral, hizo un extenso hilo el otro día explicando lo que se había dejado firmado. Mi pregunta es, ¿eso que se dejó firmado tenía sustento técnico o no? Porque claro, se puede dejar firmado cualquier cosa sin sustento técnico. Y desde la óptica del gobierno actual, es probable que esos contratos no hayan estado acompañados de ese sustento técnico y por eso se han tardado en ejecutar. ¿Hubo o no sustento técnico esos contratos, Esos Ana Belén? contratos, en su mayoría, de los 10 contratos se firmaron 9, fueron adjudicados vía los procesos administrativos que corresponden. Estaban pendientes de firmar los contratos de inversión respectivos, además de emitir las licencias ambientales y adicional a ello de nombrar administradores de contratos. Si la exministra Robo consideraba que no eran técnicos, que no eran válidos, que no tenían sustento técnico, entonces lo que debió haber hecho es avanzar con unos nuevos contratos, pero tampoco lo hizo. ¿Qué pasó en esos 10 meses, 11 meses? Estamos a puertas de cumplir un año de la gestión de este gobierno y no se ha dado nueva generación privada, salvo el último anuncio que ha hecho la ministra Manzano, entiendo que hace una semana o 10 días, donde ha suscrito nuevos contratos. Entonces, no es que no se puede hacer autogeneración o generación eléctrica. Se puede hacer con la ley anterior, con la ley no más apagones, que aplaudieron con bombos y platillos de manera unánime, que hoy la están reformando, y con lo que estamos viviendo en estos momentos. El tema es la ejecución y la gestión. La Asamblea Nacional, entiendo, ayer, la semana anterior aprobó un informe para primer debate de la ley no más apagones. Claro, no, la nueva ley que no es la ley no más apagones, la no más apagones era la de enero. El primer debate fue el domingo y ya comenzó ayer el proceso de construcción del informe para el segundo debate de esta nueva ley para ampliar de 10 a 100 megavatios la capacidad de generación del sector privado. Más allá de ampliar el techo de la generación, ahí hay temas técnicos y de fondo. La capacidad de pago que tiene el Estado ecuatoriano para poder pagar a las generadoras y a las autogeneradoras. Porque, a ver, yo como privado resuelvo poner paneles solares en el techo de mi casa o de mi edificio o de mi terreno. ¿Quién me va a garantizar el pago de esa inversión que yo hago? Ahorita hay un tema técnico medular, que es el tema de la capacidad de pago. Nosotros en su momento creamos este fideicomiso para darle prioridad o primacía a los inversores privados, a quienes pagan, a las generadoras y demás, ¿no? Pero ahora se dejó de lado ese tema. Yo espero que en el informe para el segundo debate se corrija este hecho. Y otro hecho no menor es que quienes hacen generación y autogeneración con paneles solares, en la ley no más apagones sorprendentemente estaba que el inmueble, el edificio tenía que pasar al Estado. Entonces, eso entiendo que ya lo han podido corregir, me parece necesario. Y hay un tema no menor que también lo propuse y espero que sea acogido. Cuando uno solicita una autorización a un determinado funcionario público y no es concedida en un plazo aproximadamente de 60 días, se entiende que opera el silencio administrativo, es decir, la autorización para que ese proyecto, en una crisis energética del calibre que estamos viviendo en estos momentos, no puede pues un funcionario público tomarse 6, 7, 8 o 10 meses en aprobar un proyecto de este nivel, ¿no? Entonces, esas son las propuestas que se hace a este proyecto de ley. Ana Belén, fuera del tema energético, en lo que tiene que ver con la seguridad del país, ¿qué podría llegar a ser diferente con Creo, sea desde el propio gobierno, sea desde la legislatura? ¿Qué podría llegar a ser diferente respecto de lo que ya tuvimos en el gobierno de Guillermo Lasso y con el escenario actual que enfrentamos? Mire, más allá de hablar del gobierno anterior o de Guillermo Lasso o de Daniel Noboa y este gobierno, yo quiero hablar un poco de la necesidad, en este caso concreto, que tienen los quiteños y los pichinchanos. ¿A qué me refiero? Hasta hace pocos meses decíamos la inseguridad es en las provincias de la costa, ¿no? De Los Ríos, de Esmeraldas, de Manabí, de Guayas, y nada más falso que aquello. Hoy en día yo estoy recorriendo distintos barrios de aquí de la ciudad y veo, decíamos fuera micrófonos antes de que empiece la entrevista, que las Lanford de muchos negocios y de muchas casas se cierran a las 4 de la tarde. Estuve hace poco en Atucucho, sin irnos muy lejos.
Y los jóvenes que van en los buses a las universidades, a las escuelas, son vacunados y son asaltados. ¿Qué se necesita? Hemos visto también con horror cómo vivimos en el año anterior y a inicios de este año los casos Metástasis y Purga, que hay jueces corruptos que liberan a grupos de delincuencia organizada fallando expresamente contra derecho. Para esos jueces corruptos que cometen cohecho y fallan contra la ley, queremos plantear y vamos a plantear una reforma en la Asamblea Nacional para que exista cadena perpetua para este tipo de jueces y funcionarios corruptos que dejan en libertad delincuentes fallando contra derechos. Pero eso no solamente es vía reforma legal, sino vía ¿qué? Constituyente para modificar la Constitución. El delito de cohecho, porque la Constitución no prohíbe la cadena perpetua, prohíbe la pena de muerte. Okay. Así es. Entonces, yo creo que la discusión de la cadena perpetua, y es verdad lo que usted dice, o sea, constitucionalmente no hay una prohibición. Pero, a ver, en la práctica tenemos un sistema penitenciario que no da más. ¿Cómo generamos cadena perpetua con este sistema? Porque si vamos a apuntalar eso, habría que pensar no solamente en una reforma legal, sino en una reestructuración del sistema de rehabilitación social. Una política pública del sistema de rehabilitación social. No podemos quedarnos solamente con el ofrecimiento de la reforma. Además tenemos jueces que tienen sin sentencia a muchos presos o privados de libertad que tienen delitos menores y que no los sentencian, y por eso se da el hacinamiento. Hay otro tema no menor: se pueden emitir los respectivos documentos, las respectivas autorizaciones para que quienes hayan pasado por delitos menores que no hayan recibido sentencia puedan ser puestos en libertad. Pero los delitos mayores, los delitos más graves, los que tienen movían pues porque se les escapó Fito, de una celda a otra con acciones de protección, con jueces corruptos, tienen que pagar estos jueces corruptos y estos funcionarios que liberan delincuentes con cadena perpetua. Esa es nuestra propuesta para reformar el delito de cohecho en la Asamblea Nacional. Ahora, viene la pregunta. Usted fue legisladora y ustedes estuvieron en la Asamblea durante 2 años y medio. ¿No se les ocurrió presentar una reforma así en el Parlamento antes de la disolución, Ana Belén? Recuerde usted que en esos momentos habían las odas a los no quiero decir a los jueces, a todos los jueces, porque no cabe generalizar, pero en esos momentos había también, me acuerdo que se posesionó en ese entonces el Consejo de la Judicatura del doctor Vilman Terán, que hoy está en La Roca. Estaba también Javier Muñoz, que entiendo ya ha salido en libertad, y todos estos personajes que en ese entonces técnicamente o aparentemente no se conocía, ¿no? ¿Por qué estaban poniendo en libertad? Habían estas acciones, este Festival de las Acciones Constitucionales en Manglar Alto, en provincias o en ciudades o en pueblos o en barrios donde quizás no llega ni siquiera la salud o la educación, pero sí están los jueces de primera mano para trasladar a Fito de una cárcel a otra, ¿no? Entonces, yo creo que además de que no se conocían estos temas, había un tema de fondo, que es los consensos, que eso es lo que uno aprende en la Asamblea Nacional. Yo tuve la oportunidad de durante 2 años aprender a llegar a consensos y acuerdos, y eso es lo que le voy a aportar como un valor agregado a los quiteños. Independientemente de las tendencias políticas o de las visiones que uno tenga, hay una agenda de país, y no creo que exista nadie de ninguna tendencia política que hoy se atreva a decir es que este juez en particular no merece ser llevado a cadena perpetua porque liberó a un determinado delincuente. Los ecuatorianos, los quiteños, donde yo recorro, están totalmente de acuerdo después de haber visto el horror de los casos Purga y Metástasis, ¿no? Lo de la agenda de país es cierto, y creo que exacto, es necesario, es lo que quizá todos aspiramos, pero que en política no necesariamente se ve, y ahí yo le quería plantear, más allá de que este sea un ofrecimiento puntual ahora mismo para que pueda ser llevado a la práctica en su momento, de llegar nuevamente a la Asamblea, de impulsar esta reforma, necesitará un trabajo coordinado con el propio Ejecutivo, porque de lo contrario quedará en la nada. Así es. De hecho, por eso es importante los consensos, y eso es algo que al menos los que hemos estado en la Asamblea Nacional hemos tenido esa experiencia. De nada sirve, porque la ciudadanía no come, no vive, no trabaja, no subsiste, porque hoy estamos subsistiendo, con broncas políticas o con disensos. Lo que verdaderamente funciona son estos consensos. Yo vi en la Asamblea Nacional en este periodo también con muy buenos ojos al inicio de este año cómo se aprobaron 4 leyes beneficiosas para el país. Pero también la ciudadanía que nos escucha en estos momentos tiene que tener claro y tiene que tener conciencia de que las leyes, si bien labran o trazan el camino para una ejecución de un gobierno provechosa y necesaria, si es que no hay una ejecución adecuada, no es culpa de la Asamblea. Ahora el tema de la reforma, la ley no más apagones. Se pueden hacer acotaciones puntuales como la estamos haciendo en estos momentos, pero no es culpa de la Asamblea Nacional que estemos viviendo los apagones que estamos viviendo. Eso es culpa de la ejecución de este gobierno, de los anteriores y de los que vengan. Es la ejecución de un gobierno responsable que tiene que dar paso. Hoy ya no puede nadie dudar
que el trabajo de la generación privada tiene que intervenir en el tema eléctrico al menos porque el Estado no da abasto. Oiga, en un minutito antes de que se me vaya, porque se me termine el tiempo, acá una internauta me insiste en que le pregunte qué pasó con el caso Danubio. No, encantada de poder responder esa responda. pregunta. Entiendo yo que ese caso estaba en la fiscalía, la señora fiscal está avanzando en sus procesos que le correspondan, y eso es lo que le puedo responder. No tengo yo nada que ver con ese caso, es lo que sé. Pero ese caso siguió, se detuvo, ¿qué pasó? Desconozco, no estoy yo implicada y nadie que yo conozca está implicada en ese caso. ¿En su momento no fue parte de esa investigación el ex secretario jurídico de la presidencia? Jamás, Nada que ver. jamás. Correcto. Ana Belén, gracias por el tiempo. Encantada y un saludo a todos. Buen día. Gracias a Ana Belén Cordero, que ha estado con nosotros, ex secretaria nacional anticorrupción, es asambleísta de Creo y quien aspira a volver a la legislatura en el próximo proceso electoral. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.